Audiolibro La Puerta del Dragón. La iniciación de un maestro taoísta. Capítulo 21. Volviendo al origen. Una vez más, nos sentamos en la sencilla vivienda del maestro Guan Liping. Su padre, un amable anciano, sensible ante el Tao, el camino, también se sentó, escuchándonos conversar con libertad acerca del taoísmo. Las vacaciones del verano no habían dado comienzo todavía. En el exterior jugaba un grupo de niños, atraído por la atmósfera de su inocente vivacidad. El maestro Guan solía volverse y lanzar una mirada hacia ellos de vez en cuando. Luego continuaba la conversación con entusiasmo. Ante el maestro Guan Liping, con su siempre resplandeciente sonrisa, no percibíamos el peso, la tensión, la cautela y la agobiante atmósfera de especulación característica del profundo inquirir filosófico. En lugar de ello, nos sentíamos como si estuviésemos echados cómodamente sobre la hierba, contemplando las blancas nubes sobre el cielo azul, sin ninguna obstrucción, perfectamente claros, envueltos en una espiritualidad en la cual inconscientemente nos disolvíamos con un sentimiento de relajación, libertad y transparencia. Era como si todo se hubiese abierto y ya fuéramos capaces de ver a través del universo, deseando, no obstante, preguntar todavía el silencio al cielo azul. ¿Por qué son el cielo y la tierra de esta forma? ¿Y qué hay más allá? La cualidad interior y la luz espiritual de una persona que ha cultivado perfectamente la realización se pondría de manifiesto abiertamente, con espontaneidad, creando un campo magnético alrededor de la vida de esa persona que afecta e influye en el mundo a su alrededor. Al examinar la cultura taoísta, pudimos sentir sutilmente, aunque con fuerza, que el taoísmo forma una parte esencial de la cultura china tradicional y que posee un valor que va más allá del desarrollo interior y del arte de vivir y busca armonía, paz y trascendencia. Cuando el cuerpo y la mente se colocan en un estado de profunda quietud, las personas pueden tomarse muy conscientes de que se hallan ante las puertas de la sabiduría humana, sintiendo la fascinación de la antigüedad y magnitud de esta. El maestro Guan Liping afirma que en un futuro cercano las culturas orientales, incluyendo la taoísta, atraerán una atención más seria en el mundo y la cultura china tendrá oportunidad de revivir. Al estudiar la cultura taoísta, se plantea la cuestión de cuál es la esencia y cuál la función. A lo largo de la entrevista con el maestro Guan Liping, nuestro único propósito
fue el de poner en claro cuál es el poder más rico de la vida, según la sabiduría taoísta. ¿Es acaso la dialéctica de la simplicidad que todos reconocen en el Tao Te Ching? ¿Es el gran cuerpo de metodologías de entrenamiento conocidas como la higiene taoísta? Ciertamente todo ello conserva una fascinación perenne, pero lo que consideramos como más esencial es el esfuerzo taoísta para desarrollar y emplear la capacidad de pensamiento del cerebro humano al máximo. El océano del cerebro es tan vasto y profundo como el mismo universo. Quien pueda viajar libremente en esa dimensión será capaz de liderar la ola de la inteligencia humana. Desde el primer día en que comenzaron a enseñar a Wang Liping, los 3 ancianos maestros colocaron como primer paso del trabajo de la completa liberación de las cadenas del pensamiento, restaurándolo a su estado original, a fin de guiar el pensamiento de un joven de 13 años desde un modo de pensar rutinario y lineal hasta otro estado primordial no rutinario ni lineal. Los 3 ancianos sabios se entregaron por completo, mientras que Wang Liping, por su parte, también navegaba contra la corriente para remontar hasta el origen. Cuando el joven Wang Liping practicó la unificación de la mente y el desarrollo de la naturaleza esencial durante 2 años, el gran maestro habló solamente de sujetar su naturaleza animal. Los principios del ejercicio son retornar al origen y construir la fundación. Pero tras una larga práctica, Wang Liping se dio cuenta finalmente de que practicar los ejercicios era secundario y que entrenar el pensamiento era lo básico. A fin de fundirse con el camino, lo importante es alcanzar la sensibilidad y la efectividad dentro de una profunda quietud. Existe una teoría bien desarrollada acerca de esto en Lao Tse. El capítulo 16 dice: alcanzar el clímax del vacío, preservar la suma quietud. En tanto miríadas de cosas actúan en concierto. A través de ello observo el retorno. Las cosas florecen. Entonces cada una retorna a su raíz. Retornar a la raíz se llama quietud. Es lo que se llama retornar a la vida. Retornar a la vida se llama lo permanente. Conocer lo permanente se llama iluminación. Los actos fortuitos en la ignorancia presagian infortunio. En el capítulo 52 dice: el mundo tiene un principio, que es la madre del mundo. Una vez hallado a la madre, por su intermedio conocerás al hijo. Una vez conoces al hijo, regresarás a preservar a la madre, de forma imperecedera, aunque el cuerpo muera. Estos pasajes muestran claramente la tendencia de llevar al pensamiento a su estado original para ser capaces de asomarse a los ocultos designios del universo. El clímax del vacío es la esencia del gran camino del infinito fundido con lo elemental, la raíz del cielo y de la tierra y de todas las cosas. Abrazando la unidad y manteniéndose totalmente tranquilo, en una profunda quietud, uno puede contemplar el retorno del cielo y de la tierra y de todas las cosas. Aunque el universo y todas las cosas se transmutan de múltiples maneras, terminan regresando otra vez al principio en la quietud y en la nada. Cuando el pensamiento ha dominado este principio fundamental, entonces puede comprender las miríadas de cosas, de seres producidos a partir de él. A esto es a lo que a los antiguos se refieren al decir:
hallando el principio y penetrando en el origen, conociendo la mente y llegando hasta la raíz. Un río tiene su origen, un árbol tiene su raíz, las personas piensan en todo. Entonces, ¿cuál es el origen radical del pensamiento humano? ¿Es acaso una laguna de aguas estancadas o un mecanismo de apoyo que contiene la creatividad misma? ¿Es acaso una simple reacción pasiva o posee la capacidad de una observación penetrante y de una conciencia panorámica? La gran inteligencia y la sabiduría de la civilización orientales deberán encontrarse mediante la investigación y la respuesta a estas preguntas. El taoísmo afirma: para aprender tú ganas a diario. Para el Tao, el camino, tú pierdes a diario. Perdiendo y perdiendo, aún eso, alcanzas la pasividad. La pasividad que, sin embargo, puede alcanzar cualquier cosa. Se dice también, limpia el espejo místico. El budismo habla acerca de atravesar la barrera del hábito, significando con ello desprenderse de los sentimientos y deseos que oscurecen y contaminan la mente y el pensamiento. Limpiar la ceniza y el polvo del pasado que oscurece nuestro pensamiento y retirar las diversas obstrucciones sin forma, presentes entre la verdadera mente y el mundo exterior, haciendo que la mente sea como un límpido espejo suspendido en lo más alto, como la luna de otoño en medio del firmamento, tan lúcido que pueda percibir directamente el rostro original del universo, arribando espontáneamente a la verdad de todas las cosas. Es cuestión de librarse de la rigidez, de soltarse las ataduras, de una comprensión directa, sin complicaciones ni bloqueos psicológicos. Cuando estuvimos con el maestro Wang Liping, con frecuencia nos quedábamos asombrados ante la agudeza y la rapidez con la que respondía su pensamiento. Cuando la gente lo consulta acerca de sus preocupaciones o enfermedades, contesta de inmediato con claridad, dando la impresión que no necesita reflexionar o ponderar la respuesta. Según el maestro Wang, en el entrenamiento taoísta del pensamiento, la clave consiste en ejercitar la intuición. Esta constituye una modalidad superior del pensamiento, pero no se aprende mediante la experiencia o el conocimiento. Tiene que ser fortalecida gradualmente en el curso de la purificación, antes de poder ser usada deliberadamente. El aprendizaje taoísta se deriva de la experiencia misma en la práctica del cultivo, de manera que si uno desea atravesar la puerta, tiene que cultivar la purificación. La conciencia directa, las realizaciones repentinas y las intuiciones son experiencias reales que casi todo el mundo ha tenido, de modo que nadie puede negar su existencia. Estas capacidades latentes del pensamiento son lo que los practicantes taoístas consideran importante. La quietud puede producir el discernimiento. Muchas personas que llevan años de práctica en sentadas y en el cultivo de la purificación han tenido esta clase de experiencia. Abrazar la unidad, mantenerse quieto, tranquilo e inmóvil, no se refiere a sentarse como muertos con la mente en blanco como una roca o un pedazo de madera. El vacío no significa que no exista nada. La estabilización no significa que todo se quede sin vida. Por el contrario, dentro del clímax de la vaciedad y de la máxima quietud están contenidos los ingredientes elementales de todas las cosas, la potencialidad de la creación. Este es el estado original de la mente, la raíz de la esencia. Debido a su pureza sin adulteración, su calmada serenidad
su pura tranquilidad y su gran nivel de unificación, la mente deja de vagar en confusión. No se aferra a los apegos. Espontáneo y pasivo. Este es, por lo tanto, el mejor estado en el que se puede encontrar un cerebro humano, donde todas las funciones son puestas en movimiento. Algunas veces podría surgir un pensamiento a través del tranquilo océano del cerebro. Puede ser acerca de una persona, de una cosa o de un acontecimiento, pero surgirá espontáneamente y desaparecerá de la misma forma, sin entretenerse o permanecer. Una vez concluido el ejercicio, al poco tiempo puede ser que uno compruebe, para su sorpresa, que los pensamientos que cruzaron su mente durante una tranquila sentada se han hecho realidad. En ocasiones puede ocurrir también que una persona en la que se pensó por casualidad se presenta realmente, o algo que se le ocurrió finalmente sucede. O puede encontrar una respuesta acerca de alguna pregunta sobre la que había estado pensando durante largo tiempo sin llegar a una solución. A medida que suceden cosas como estas una y otra vez, incluso las personas más reacias comenzarán a despertar y a purificar sus corazones. En cuanto a las personas que se encuentran bien firmes en la purificación práctica, aun cuando no realicen sentadas, incluso en medio de un trabajo agitado y tenso, con tal que mantengan un estado mental trascendente, sereno y tranquilo, podrán percibir en sus cerebros intuiciones sin interrupción. Hemos sostenido numerosas conversaciones con los estudiantes más antiguos que estudian el camino, el Tao, con el maestro Guan Liping, y todos ellos tienen una comprensión tácita acerca de esto, aun cuando no pueden explicar exactamente lo que conocen en su corazón. Por ahora, al menos podemos compartir esta comprensión, alcanzar el clímax de la vaciedad, preservar la máxima quietud. Es un tipo de pensamiento de alto nivel, a partir del cual emergen las intuiciones humanas. El pensamiento intuitivo no es imposible de dominar, pues puede ser cultivado. Cuando los antiguos hablan de estar profundamente tranquilos en el silencio de la eternidad mientras se era sensible y efectivo, se referían a un resumen avanzado del pensamiento intuitivo. Uno de estos ejercicios para el desarrollo de las capacidades mentales de la puerta del dragón es un regreso a la infancia, en el cual uno va recordando retrospectivamente mientras se halla en una profunda y tranquila meditación, rememorando y trayendo ante sus ojos las experiencias de toda la vida como quien ve una película. Cuando el maestro Guan Liping enseñaba este método en el templo del mundo fragante a las afueras de Pekín, unas cuantas personas revivieron experiencias olvidadas. Algunos de los más viejos incluso lloraron como niños. ¿Dónde terminan estos recuerdos en definitiva? El maestro Guan Liping afirma que, dependiendo del nivel de trabajo y de la profundidad de la quietud, no parece haber límite a este recordar. Las personas pueden incluso llegar a conocer cosas que sucedieron antes de nacer. Con cada paso uno se eleva en el propio nivel de cultivo y lo que es más, uno proyectará una bóveda. Los autores no comprenden todavía con precisión lo que el maestro Guan quiere decir con proyectar una bóveda. Simplemente refieren lo que dijo, sobre la cual uno puede ver reflejado un cierto periodo del tiempo pasado. Luego uno proyecta otra bóveda y así podrá mirar más allá en el pasado. Esto puede significar que el inconsciente humano está dividido en muchos niveles dispuestos en un cierto orden. El inconsciente humano, por tanto, está ordenado. El maestro Guan Liping afirma que la capacidad que él utiliza normalmente con mayor frecuencia es pensar durante el sueño. Algunas veces puede encontrarse con una dolencia problemática que no sabe cómo tratarla,
o puede que le hagan una pregunta acerca de algo que nunca ha estudiado o con lo que nunca se ha encontrado, o puede desear concebir o redactar un artículo que esté escribiendo, o puede querer organizar los contenidos de una lección que vaya a presentar al día siguiente. Nunca se sienta delante del escritorio exprimiéndose el cerebro. En lugar de esto, se va a la cama, se plantea el tema en su cerebro y se pone a dormitar mientras que su cerebro parece trabajar por su cuenta. Cuando despierta, anota los pensamientos que se le ocurrieron durante el sueño. Esta es la respuesta a la pregunta. Un científico dijo una vez que, con frecuencia, lo que bloqueaba las percepciones de las personas acerca del mundo no es lo que no conocen, sino lo que conocen. El inmenso conocimiento que la gente ha acumulado a través de cientos y miles de años también ha dado origen a formas comparativamente rígidas de pensamiento. Las cosas que puedan ser comprendidas mediante esos modos de pensamiento serán incluidas y aceptadas. Cualquier otra cosa será repudiada y rechazada. Las formas de pensamiento se han convertido gradualmente en murallas de pensamiento. Esto ha hecho cambiar la fluidez y la vivacidad del cerebro, rico en capacidades latentes, volviéndolo una calculadora que opera según un programa fijo. Los budistas llaman a esto la obstrucción causada por el conocimiento. La especulación y la lógica tienen su modo particular de reconocer el mundo, pero el cerebro humano también posee otras modalidades de pensamiento superiores y más perfectas. Los taoístas se esfuerzan en romper los grilletes del pensamiento de tal manera que el pensar se vuelva totalmente libre y emancipado como las nubes que pasan, el agua que fluye, como un dragón celestial que vuela a través del cielo, irradiando abundantes haces de luz bajo un estado de éxtasis. A medida que conservábamos con el maestro Wang Liping, nos olvidábamos del tiempo y ni siquiera notábamos el calor sofocante. Los sonidos de la calle del otro lado de la ventana fueron amortiguándose gradualmente y una taza de té dispersó el calor restante. El maestro Wang nos invitó a beber un poco de agua y llamó a su hijo Boyang para que trajera 3 piezas de fruta. Enseguida el chico trajo la fruta en una bandeja. Todavía se le veía un poco aniñado y tímido entre los extraños. Al ver a 4 personas dijo: «Papá, hay 4 personas, pero tú me dijiste que trajera solo 3 piezas de fruta. No hay suficiente». El maestro Wang respondió: «Hay suficiente. Piensa de una manera de repartirlas». Boyang se agachó en el suelo, mirando fijamente a la fruta. El maestro Wang observaba a su hijo con una sonrisa. Observen cómo su pensamiento ha seguido una dirección. Está pensando que cada persona comerá una fruta. No ha considerado que 4 personas pueden también comer una sola fruta. Con esta sugerencia, Boyang se dio cuenta rápidamente de la solución. Mirando de soslayo a su padre, el muchacho tomó un cuchillo que había en la mesa y cortó cada fruta en 4 pedazos. Finalmente, señaló los 3 pedazos más pequeños y dijo: «Papá, estos son para ti». El maestro Wang le dio un golpecito en la cabeza y con una sonrisa expresó unas palabras de aprobación. Tras haber repartido la fruta, salió corriendo a la calle a jugar. Mientras la comíamos, el maestro Wang nos preguntó: «¿Cuántas esquinas tiene esa habitación?» «4». El maestro Wang sonrió y dijo: «¿Acaso no cuentan las que están en el suelo?» «Ah, 8». El maestro Wang movió su cabeza. «Muchas más. ¿Por qué solamente 8? En mi juventud empleé bastante tiempo tratando de calcular el número de esquinas que hay en una habitación». Este tema despertó nuestra curiosidad y le pedimos que continuase. El maestro Wang dijo: «Nuestro pensamiento corriente
forma un marco fijo, el cual está centrado en el yo. A medida que surge desde el yo, para examinar y contemplar su entorno, el flujo del pensamiento es unilateral. El universo, sin embargo, es omnidireccional y omnilateral. O puede decirse que no tiene direcciones. Mis maestros se imaginaron unas cuantas maneras de cambiar el sentido direccional de mi pensamiento. Al comienzo, los 3 ancianos maestros le dijeron a Wang Liping que aprendiese a mantenerse con la cabeza hacia abajo. Normalmente miramos al mundo con la cabeza hacia arriba. ¿Cómo son las cosas cuando las miramos cabeza abajo? Una vez que logró mantenerse hacia abajo durante unos pocos minutos seguidos, observó calmada y tranquilamente las montañas en los alrededores, los árboles y las casas, los sembrados, los postes de la luz. Al principio le pareció como que todo estaba boca abajo, pero esta ilusión fue desapareciendo gradualmente y todo volvió a regresar a su estado original. A partir de este sencillo ejercicio, Wang Liping se percató de que es el pensamiento lo que cambia, no las cosas externas. Siempre afirma que las cosas son inertes y es el pensamiento humano lo que tiene vida. Esto es lo que se pone en juego cuando existe el sentimiento intuitivo. Posteriormente, su mentor le encerró en una habitación y le pidió que averiguara cuántas esquinas podía contar. Wang Liping, que en aquellos momentos tenía 14 o 15 años de edad, se sentó en medio de la habitación y comenzó a contar. Primero miró una y otra vez la habitación. No importaba cómo la veía. Había 8 esquinas. Su mentor se rió de él y le pidió que las contase otra vez. Haciendo un serio esfuerzo, Wang Liping continuó trabajando en el problema, sin aflojar ni por un momento. En aquellos días su pensamiento era unidireccional y solamente se le ocurría ver lo que le rodeaba desde donde estaba sentado. El gran maestro, que se hallaba de pie fuera de la habitación, retorció sus bigotes y le dijo con una sonrisa: «¿Estoy mirándote yo a ti? ¿O estás mirándome tú a mí?». Y después de eso se alejó. Wang Liping era inteligente y captó la sugerencia de inmediato. Se dio cuenta rápidamente que hay también una esquina en la parte de afuera de cada esquina de la habitación. Si la esquina de la habitación es tridimensional, desde el interior mirando hacia afuera podía ver solamente las esquinas interiores. Al final logró salir del simplista pensamiento unidireccional y fue capaz de invertir las direcciones y mirar desde fuera hacia adentro. Lo que tuvo de bueno la forma en que los 3 ancianos desarrollaron el pensamiento de Wang Liping fue que ellos evitaron todos los sermones y disertaciones, dejando que su aprendiz llegara a sus propias experiencias y comprensión. Entonces, en momentos apropiados, le daban una sugerencia que lo guiase. De esa forma entrenaron su pensamiento para operar en cualquiera de las formas en que fuese posible describir al universo. Posteriormente, los 3 sabios encerraron a Wang Liping en una esfera construida con 3 ramas, sellando el globo completamente con una capa de barro, de manera que reinaba una absoluta oscuridad en el interior, sin forma alguna de determinar la dirección. Luego, suspendieron el globo en el aire. Seguidamente, uno de sus mentores abrió un pequeño agujero en el globo, permitiendo que entrara un rayo de luz, y pidió a Wang Liping que identificara la dirección. Basándose en ideas normales, Liping dijo: «¡Arriba!». El mentor hizo girar el globo, hizo otro agujero y preguntó: «¿Qué dirección es esta?». Una vez más, confiando en los conceptos ordinarios, Liping contestó: «¡Abajo!».
Entonces, por cada agujero que el mentor hacía en el globo, le fue pidiendo a Huang Liping que le dijese la dirección. Finalmente, hizo girar el globo rápidamente de manera que Liping se marease y se desorientase y sus respuestas se volvieron confusas. Tras repetidas vueltas, Huang Liping ya no tenía ningún sentido de la dirección. Al final se dio cuenta de un cierto principio. El universo originalmente carece de direcciones. No existe arriba y abajo, y no hay izquierda ni derecha. No hay dentro ni fuera. No hay delante ni detrás. Las direcciones que definimos tienen solamente un significado relativo. El entrenamiento que los 3 ancianos taoístas le dieron a su aprendiz fue no solo en forma de ejercicios especiales, sino que estaba integrado con la vida diaria, ya que los 4 se esforzaban por ejercitarse entre ellos y se enzarzaban continuamente en torneos de ingenio. Bajo estas condiciones, el pensamiento de Huang Liping nunca se volvió rígido o embotado, sino que se mantuvo muy agudo, efectivo y activo. Una mañana, el gran maestro miró en el depósito del agua. Luego miró a Huang Liping y le dijo, marcando bien las palabras: ¡Ah! ¿Por qué el agua del depósito? Dejando inconclusa la frase. Intrigado, Huang Liping miró dentro del depósito y vio que no había agua. «El agua se acabó», dijo. «Entonces, ve a buscar más», le espetó el gran maestro de inmediato. Huang Liping no tuvo opción de rehusarse, tuvo que ir a conseguir más agua. Cosas como esta le sucedían con bastante frecuencia antes de que se diese cuenta de que el gran maestro estaba entonándole, viendo cómo respondía, observando si estaba o no alerta. Huang Liping también aprendió cómo mantener a sus maestros a raya. Una vez cuando el arroz estaba listo, pero el gran maestro se hallaba todavía sentado sobre la plataforma de tierra, Huang Liping dijo rápidamente: «No hay necesidad de que te muevas, maestro. Te traeré un poco de arroz». Llenando un tazón de arroz, Liping traviesamente lo colocó frente al anciano maestro exactamente fuera de su alcance, alejándose de inmediato. El gran maestro lo llamó, pero él hizo como que no lo oía. Finalmente, el anciano mago no tuvo otro remedio que deshacer su postura para conseguir la comida por sí mismo. Escuchamos con gran interés a medida que el maestro Huang Liping iba recordando sus buenos tiempos con los 3 ancianos sabios. Justo en ese momento, una señora mayor que vivía en la puerta de al lado se presentó, tirando del hijo de Huang Liping. Con una sonrisa dijo: «Liping, tu hijo Boyang está excavando en la base de la pared de mi casa». Boyang se acercó todo sudoroso con una pequeña pala en su mano. El maestro Huang Liping se apresuró a pedir disculpas a la señora y a invitarla a pasar y sentarse. Al ver que había visitantes, sin embargo, se fue con una sonrisa. Parecía como que sus relaciones vecinales eran tan cercanas como si se tratase de la familia. Cuando tu propio hijo excava en la base de la pared de la casa del vecino, ¿cómo se puede reprender a un niño que no comprende? Un padre corriente le da una reprimienda, le quita la paleta y le advierte que no vuelva a cavar más. Un padre un poco más estricto le habría dado un azote, como advertencia y como lección. El maestro Huang Liping estaba más interesado en echar una ojeada. Yendo a la parte de la habitación que ocupaba la cocina, apartó a un lado una cesta de hortalizas, señaló a la pared encalada de blanco y le dijo a su hijo: «Ven y excava aquí». El chico se arrodilló y comenzó a excavar. Nos quedamos sorprendidos con la escena, sin saber cuáles eran las intenciones del maestro Huang. Boyang se detuvo cuando se las arregló para arañar algo de la superficie de la pared. Manchado de cal, exclamó felizmente: «Ya me di cuenta, papá, ya me di cuenta». El maestro Huang le preguntó: «¿Qué fue lo que encontraste?» «Dentro de la pared hay ladrillos
y entre los ladrillos hay arena. Boyan había encontrado lo que buscaba. En este momento, todos comprendimos que de repente el enfoque del maestro Wang estaba utilizando la metodología taoísta para educar a su propio hijo. El maestro Wang Liping explicó que su maestro de más edad, el gran maestro, siempre solía decir: el juego con los niños es mi maestro. Él encarnaba el espíritu taoísta de reverencia ante la naturaleza. Todo el secreto del trabajo taoísta es llevar lo temporal que hay en los seres humanos a lo primordial. Esto es lo que la gente denomina rejuvenecimiento y lo que Lao Tse denomina la capacidad de ser como un niño. Pero no se trata de una simple regresión o retorno. Es una nueva manifestación del estado de autenticidad infantil en un nivel incluso superior. Esto no es solo cierto físicamente, sino también espiritualmente. El pensamiento de un niño inocente es un pensamiento natural, que es el más real y el más libre, incontaminado por la artificialidad, inmaculado por la sociedad. Lo que nos muestra es la realidad natural, pura, sin adulteraciones. A lo largo de la educación de los niños, por lo tanto, debemos establecer un medio de preservar y también de desarrollar aún más esta clase de pensamientos sin trabas, justo con un audaz espíritu de investigación y de una ausencia de temor ante el futuro. No podemos suprimirlo o constreñirlo, y tampoco podemos forzar nuestros propios hábitos fijos de pensamiento en el pensar de los niños, o criar según nuestros gustos personales. Por el contrario, nosotros como adultos que somos tan sofisticados acerca de las razones de las cosas, deberíamos aprender de los niños lo que hemos olvidado en el proceso del condicionamiento de lo temporal. Con respecto a la educación de los niños, el maestro Wang Liping respeta su espontánea naturalidad y protege su natural autenticidad, estimulando el desarrollo total de sus facultades naturales. Precisamente a causa de esto, el pensamiento de su propio hijo es completamente diferente del de otros niños. Frecuentemente, esto se hace presente con algunas ideas extraordinarias. En la escuela, por ejemplo, en la lección sobre sentido común, el maestro leyó que el sol sale todos los días por el este y comienza un nuevo día. Los demás niños lo interpretaron como el maestro, pero Boyan se levantó y preguntó por qué el sol no salía por el oeste. El maestro no pudo responder a esta pregunta y tampoco pueden hacerlo los más grandes científicos modernos. Cierto día, Boyan regresó de la escuela con un aspecto poco feliz en su cara. El maestro Wang Liping le preguntó qué era lo que pasaba. Boyan le dijo que cuando los niños de la clase formaban una fila, colocándose según la altura, el maestro les pedía siempre que se alinearan usando el brazo derecho. ¿Por qué no se podían alinear con el izquierdo? La natural ingenuidad e inocencia del niño era el deleite de toda la familia. El maestro Wang sabía que es precisamente esta clase de mente la que contiene la semilla de la sabiduría. En cierta ocasión, en la que la clase debía salir de paseo al campo, fueron también todos los padres a observarlos. Al ver a sus padres a lo lejos, los niños se la pasaban gritando: «Papá, papá, mamá, mamá, papá». Tan solo un niño gritaba: «Wang Liping, Wang Liping». El maestro Wang Liping reconoció a su hijo al instante en medio de la multitud de niños. Los otros padres y niños pensaron que aquello les parecía extraño. Después, en el camino de vuelta a casa, el maestro Wang preguntó a su hijo por qué había gritado Wang Liping mientras que los otros gritaban papá y mamá. El niño le explicó: «Todos llevan el mismo uniforme y todos estaban gritando papá y mamá. Entonces, ¿cómo podían distinguir a unos de otros? Tan pronto como grité tu nombre, me encontraste en medio del grupo.
El maestro Wang Liping se sentía feliz al ver cómo su hijo conservaba su propio pensamiento original. No obstante, el maestro Wang también afirma, no sin preocupación, que ha estado tan ocupado en los últimos años y tan alejado de su hogar que no le ha sido posible preocuparse de la educación de su hijo como le habría deseado. La educación escolar está ya haciéndole pensar gradualmente en forma rutinaria y lineal. La vida humana misma, sin embargo, es básicamente no direccional. Si uno ha de seguir adelante, ¿hacia qué dirección es adelante? Date la vuelta y se convertirá en hacia atrás. Ese tópico llevó al maestro Wang a una discusión sobre los problemas de la educación moderna. El rango de la actividad del pensamiento de quienes reciben educación se torna más y más estrecho cuanto más se escolarizan. En la escuela primaria y media, los niños aprenden algo de astronomía, geografía, historia, matemáticas, física, química, bellas artes, música, zoología, botánica, biología, etc. Cuando llegan a la secundaria, sin embargo, se les divide en departamentos de humanidades y de ciencias, reduciendo su perspectiva, haciéndola direccional y limitada. Y luego, en la universidad, existe la especialización, donde uno se concentra sobre un campo particular del conocimiento. Cuando se quiere obtener la licenciatura o el doctorado, el estudio se vuelve todavía más especializado, enfocándose en una rama o en un punto. La estructura del pensamiento y su flujo es entonces como una pirámide, volviéndose más pequeño en su alcance cuanto más alto se sube. Los patrones taoístas del desarrollo del pensamiento humano son precisamente lo opuesto. Cuanto más se asciende de los tres inferiores a los tres planos intermedios y luego a los tres planos superiores, con cada salto, la actividad individual de pensamiento se vuelve más amplia, más vasta y más profunda, tanto en el tiempo como en el espacio. Al principio uno estudia todos los fenómenos y principios en el mundo de las personas, acontecimientos y cosas, en el cual vive la gente común. Después se debe trascender esto para estudiar el mundo del cielo, tierra y humanidad. Este mundo abarca a las personas, los acontecimientos y las cosas, pero es mucho más vasto y más profundo. Finalmente, uno trasciende el tiempo y el espacio para estudiar el tiempo y el espacio y el universo. El pensamiento se halla ahora liberado y radiante, y uno no solamente investiga el universo externo. Cuanto más alto es el propio estado, mayor es la necesidad de acudir al examen y a la investigación del propio mundo interior, es decir, el cerebro. Por último, el maestro Wang Liping explicó que el problema de la educación no es una cuestión de respiración o de precariedad de currículo. Los tres mundos son tres diferentes niveles de la misma cosa. La clave reside en tener un pensamiento de tres mundos, lo cual requiere una nueva filosofía. Al oírle, quisimos hacer mención a un texto budista que dice: observa las tierras de las 10 direcciones en la punta de un cabello. Haz girar la rueda de la verdadera enseñanza sentado dentro de un átomo. El maestro Wang Liping se sonrió y asintió con la cabeza. La puerta del dragón. En 1960, 3 ancianos maestros taoístas se encontraron en la cumbre de la montaña sagrada de Lao, en China. Los 3 eran maestros de la legendaria Orden de la Puerta del Dragón y los últimos depositarios de milenarios conocimientos secretos. Llegado el momento de escoger un sucesor, su elección recayó en un muchacho de 11 años de una aldea vecina. A partir de ese momento, el joven Wang Liping
se convirtió en el transmisor de la 18ª generación de La Puerta del Dragón. Este libro es la biografía del maestro taoísta Guan Liping, ese muchacho que se convirtió en el heredero de una tradición esotérica, cuyos conocimientos y prácticas fueron acumulados y depurados durante 11 siglos. Esta transmisión se forjó durante 15 años de duro aprendizaje a cargo de sus maestros, al fin de los cuales adquirió el compromiso de su divulgación. La obra escrita por 2 discípulos de Guan Liping revela conocimientos hasta ahora inéditos sobre principios taoístas, métodos y secretos concernientes a la salud, la curación y la prolongación de la vida, así como ejercicios, elixires alquímicos, los misterios del hombre y la naturaleza y las claves de la transformación interior. Todo ello hace de este libro una obra extraordinaria, cargada de conocimiento y misterio, y que se lee con la fruición de una apasionante novela. La Puerta del Dragón. La iniciación de un maestro taoísta. Gracias. We are the music makers, and we are the dreamers of